Muy buenas tardes, Marcelo, por fin. Hola, lo puedo Ramón. entrevistar aquí. Hola, Ramón, gracias a ti. En Red Compañera. No, sí, y aunque es céntrica la radio, pero a veces alguno se tropieza en la calle y no le da el tiempo para llegar aquí. Pero bueno, ya estamos. ¿Se tropieza tanto uno en la calle como el gobierno a cada paso que da? Yo espero que no, porque si no realmente estaríamos muy mal, ¿no? Si más de uno se podría tropezar en la calle, ¿no? Sí, Estaríamos muy mal. Es decir, el gobierno se tropieza más que uno en la calle a pesar del superasfalto anunciado por el alcalde Arias. Bueno, un taxista me decía, igual que la espuma del capuchino, esto es espuma. Esta es la espumita del alcalde. Buena metáfora. Así que bueno. Buena metáfora. Y mira que el taxista me lo contaba así, o sea, sincero, porque él además transita por la ciudad todo el tiempo, ¿no? Es una metáfora muy adecuada. Sí. Zelensky en Ucrania, Erdogan en Turquía. Son autócratas. Es decir, en principio son democracias, en principio, declarativamente y constitucionalmente son democracias, pero concentran el poder y todos los focos del poder en una sola persona, en el líder. Al inicio del programa, no sé si lo estaba escuchando Marcelo Arequipe, he mencionado como 10 a 15 autócratas que fueron, que son y que seguramente serán. Y yo decía que el presidente Arce quiere ser autócrata, pero no tiene el carisma de su predecesor. Yanine Áñez queda fuera de la ecuación porque no pinta nada, es la verdad. No pintó nada en su momento y no, ahora no. No toca hablar de ella. Pero sí fue autócrata Evo Morales. ¿Por qué? Porque cumplía los 3 requisitos para ser un autócrata. Populista, más allá de la demagogia, tenía el segundo elemento, que lo tengo muy bien anotado por aquí, que es el culto definitivamente a la personalidad, la polarización, la identificación inmediata de un enemigo y, por supuesto, la posverdad. No sé si coincide conmigo alguien que sabe muchísimo más que yo del análisis político. Mira, yo matizaría un poco, sí. porque efectivamente, quizá con el caso de Evo Morales, sí estábamos frente a un rasgo, digamos, un poco más próximo a esto, ¿no? En el caso de Luis Arce, a diferencia del expresidente Evo, lo que no vemos es realmente que gire, digamos, todo alrededor de la figura de Luis Arce. Incluso, fíjate, hoy día mismo se plantea que la sobrevivencia del MAS como organización política está supeditada a que Evo Morales sea candidato. O sea, incluso en ese lado, hoy día Evo Morales, sin el poder del Estado, ya ha planteado esta idea y es la variable principal, ¿no? Él tiene que estar de candidato por las buenas o por las malas, ¿no? Para frasearlo incluso a él mismo, ¿no? Y la sobrevivencia del MAS está supeditada a eso. Entonces, ves en el otro lado, en el lado de Luis Arce, y yo sinceramente no encuentro mucho eso. Podríamos, digamos, buscar, escarbar, pero de la forma en la cual se lo ha visto a Evo Morales en el último tiempo, no lo encuentro. Un discurso muy próximo a querer hablar a todos los públicos, es decir, a ser un líder de masas, sí, efectivamente, y qué político en el país no lo tiene, digamos, efectivamente eso es. Pero hay un rasgo que a mí me da la impresión que probablemente, y está dentro del canon de todos estos líderes últimos que se los llama dentro de una democracia iliberal. Ahorita voy a decir en 2 palabras qué significa esto, que es en realidad el tema de la perpetuación en el poder. Los líderes políticos de derecha o de izquierda que están en las autocracias hoy día en el mundo plantean esto, la perpetuación en el poder, manejados por un criterio. Ahora sí me voy a esto de la democracia liberal para cerrar este punto. ¿Qué significa eso? Apelamos mucho al pueblo, no apelamos, los políticos apelan mucho al mandato del pueblo, a que tienen ellos la legitimidad absoluta, que el pueblo ya se ha manifestado en las urnas, pero acto seguido no quieren hacer caso de las leyes. Se saltan la Constitución, se saltan las leyes, es decir, eso es una democracia iliberal, digamos, en términos contemporáneos, por eso digo. Entonces, claro, el lastre, digamos, del levismo, obviamente está, digamos, marcado por ese signo, ¿no? Desde el 2016 en adelante. O su declaración muy pública, que está en la hemeroteca, él está ahí para gobernar y los abogados que están a su alrededor están para legalizar lo que no es legal, ¿no? Entonces, en el caso de Luis Arce creo que hay matices, que son 3 años de gobierno, a lo mejor hacia el final de su mandato veremos si es que realmente se anima a plantear este tipo de rasgos, ¿no? Pero por ahora yo lo pondría un poquito más en una balanza distinta. Nayib Bukele, otro autócrata.
Que la gente dice, qué macho Bukele, qué valiente. Bueno, está gobernando el país de una forma completamente autocrática, al margen de los derechos humanos. Pero eso es bien curioso, Ramón, por lo siguiente. Y validado a las urnas. Sí, por supuesto, por eso. Es que hay un rasgo que es bien curioso. Antes de la pandemia y después de la pandemia con más fuerza, ojo, ya salieron varios estudios que daban cuenta de que los países que hoy día están, digamos, dentro de estas democracias, la población dentro de esos países, estaban más predispuestas a renunciar a ciertas libertades civiles y políticas a condición de que la situación económica fuera buena. Sí, ya están dispuestos, la población está dispuesta a esto. No estoy hablando de Corea del Norte, digamos, no estoy hablando El Salvador, estoy hablando de la China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de la India. Estoy hablando de contextos que nosotros los vemos muy cercanos, es decir, países que crecen económicamente bastante bien o que tienen seguridad, digamos, ciudadana, seguridad social, de alguna forma, pero que sus libertades civiles y políticas en las ecuaciones que se hacen en las evaluaciones van para abajo. Por eso digo, este no es un fenómeno nuevo, sino es algo que ya se está visualizando. ¿No? Es una moda que lleva ya como 20 o 30 años. Espero que no sea moda, sinceramente. Espero que no, y espero que realmente nos planteemos un fondo, ¿no? Autócratas en estos momentos en el mundo, 15 o 20. Sí. Paul Coca, que es analista político, lo tenemos al otro lado de la línea Zoom. ¿Qué tal, Paul? Qué gusto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo, querido Ramón. Encantado. A Marcelo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Es Bolivia una autocracia? Así se lo planteo, fuerte y duro. Bolivia siempre ha requerido líderes autócratas. Eso es algo que está en el ADN del boliviano, sin importar si se es de Oriente o de Occidente. Eso es algo que es nato en todo sentido. No nos olvidemos el autoritarismo con que llegaron los españoles, el Inca, que era autoritario en todo sentido, los primeros gobernantes autócratas y el primer gobernante o presidente civil de Bolivia, civil como nosotros, así de ropa común, José María Linares, entrando por golpe de Estado. Todos en Bolivia buscan esa autocracia que está en la gente. Por ejemplo, cuando uno está en la calle, conversando en el transporte público, en el minibús, el trufi, uno va a la universidad a dar clases, etcétera, uno dice, ¿qué necesita el país? Y todas las personas con las que yo consulto coinciden en esto. Necesitamos un nuevo líder, necesitamos una persona, un salvador. Y yo digo, Mesías. No, se necesita una visión nueva de país, no el salvador, el salvatodo. Claro. No, ese es el detalle. Ahora, algo para profundizar lo que aquí también Marcelo decía. Por ejemplo, cuando Carlos Palenque muere, y muere casi contemporáneamente Max Fernández, líderes populistas, toda esa base migra al MAS, a Evo Morales, porque buscaban a alguien que los cobije. Se sentían huérfanos de padre y madre políticamente hablando. Entonces, obviamente, ahí tenemos ese aspecto importante. Y eso es algo que Bolivia está en esta situación, que obviamente todos quieren quedarse en el poder, todos, incluyendo gobernadores, alcaldes, cortan el césped de una plaza y ya tiene que estar la foto de ellos. Es increíble. Y no me pueden decir que no, porque es así. El culto a la personalidad es absolutamente eminente y la sociedad boliviana está así diseñada. Nadie pide una nueva visión de país alternativa al MAS. Se pide un nuevo rostro. ¿Y qué va a pasar con ese nuevo rostro cuando ya no sea potable políticamente hablando? Así que eso es lo que hay que señalar en todo aspecto. ¿Coincide usted, Marcelo? Primero que nada, un saludo igual para Paul. Yo creo que hay en realidad más que el elemento, la definición de una autocracia, lo que hay es un rasgo característico de la cultura política boliviana que tiene que ver con una alta personalización de la política. Es decir, tendemos a individualizar fuertemente nuestras aspiraciones, nuestros intereses, nuestra identidad misma incluso. De alguna forma hay algunos quiebres ahí que ya no personalizamos en un individuo, sino más bien en una sigla o en un colectivo. Hay algunos matices, pero
La gran mayoría es personalizar todo, como te digo, aspiraciones, intereses, ideología en una persona. Y eso, claro, nos genera esta percepción de que necesitamos, cuando te preguntan, ¿prefieres el padre dialogador, el que consensúa, el que negocia, o prefieres el padre duro que pone orden y disciplina? Prefieres esto segundo. Por otra razón, en sistemas presidencialistas como el nuestro, tendemos mucho los electores a depositar en el acto mismo del día de la elección toda la responsabilidad la delegamos el día de la elección. A partir de ahí, como ciudadanos, no nos hacemos cargo de nada. Claro. No nos queremos hacer cargo de nada y aspiramos a dejarlo ahí. Y todo es los políticos, cuando en realidad es un papel, digamos, de otra manera en activo, si quieres, para ver de otra forma, ¿no? Claro, por eso está el concepto de Estado papá. Paul, por eso no hemos profundizado en la descentralización administrativa. Por eso hablar, por ejemplo, de federalismo es una muy mala palabra. Por eso se satanizó las autonomías, se han satanizado las autonomías. Cuando tú has querido darle al Estado, quitarle poder y distribuir este poder en diferentes formas, en gobiernos subnacionales, tienes lo que tienes. Y luego aparecen alguien, o algunos en Santa Cruz, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, y tienen el mismo perfil autocrático, Luis Fernando Camacho. Si algo le jugó en contra a Luis Fernando Camacho es querer ser el líder autócrata de Santa Cruz. Ese fue su gran pecado. Por eso está en la cárcel. Paul. Resulta que esa mentalidad, claro, es una mentalidad de autocracia que hay mucho en la gente, que la van a ejercer cuando están en el poder. Alguien, por ejemplo, quería gobernar más tiempo previsto en la constitución política del Estado. Evo Morales. En la época, claro, en la época republicana, por ejemplo, muchos presidentes, uno de ellos era se habilitó para ciertas elecciones, Jaime Paz, que no le correspondía. También. Áñez, que era mandataria de transición, decide intentar quedarse un periodo más, pero esta vez de manera electa. Es decir, tenemos esos aspectos. Y aquí el detalle es el tema de la mentalidad, esa mentalidad pro Estado, pro líder, pro soberano, cuando en realidad es cierto, el soberano es el pueblo, no solamente para un tema de votar o elegir una autoridad, he dicho votar o elegir, no votar y elegir, para votar o elegir, sino para entender de que hay cosas que se pueden hacer sin el papá Estado. Por ejemplo, yo soy partidario de tener un plan de gobierno, como ciudadano puedo expresarme, donde haya incentivos tributarios, reducción de impuestos, por ejemplo. ¿Y qué dice la gente? No, ¿cómo va a haber eso? ¿De qué va a vivir la administración pública? La gente vive de los impuestos. No puede haber eso. Y yo digo, sí, se puede establecer ciertas medidas donde han sido exitosas en países vecinos, y en Bolivia sería exitosa, donde en vez de pagar ese impuesto al Estado, al papá Estado, directamente la empresa o el pagador, el obligado a pagar, pueda realizar algún impacto directo, generación de empleos y otros, y la gente dice no puede haber eso, el Estado tiene que vivir de algo, hay que pagar el sueldo al presidente. Bolivia es un país donde todos critican a los políticos, pero a los expresidentes se les paga. Claro, y la excusa es que en otros países son automáticamente senadores, pero rentas vitalicias mensuales íntegras. Entonces, obviamente, esto es un ciclo que no va a terminar, porque esa persona que sueña con llegar al poder para saquear el país, obviamente va a estar ahí peleando y luego es un ciclo gobernante, pero antes era gobernado. Yo, por ejemplo, conocí en cierto momento en Santa Cruz, en el municipio de San Juan de Yapacaní, no Yapacaní, San Juan, sí, provincia de Chilo, Katsumi Bane, descendiente japonés que fue alcalde. Y obviamente cuando se habilita por el Tribunal Constitucional la opción de que él pueda ser reelegido, Katsumi Bane dijo no. La Constitución dice que hasta aquí llegué, hasta aquí me quedo. Obviamente la gente de San Juan de Yapacaní le decía quédate un periodo más, vamos, y él dijo no, y listo, dejó el cargo a su sucesor y se acabó. Aquí en Bolivia es difícil hacer eso, por si acaso. Les doy un ejemplo. Cuando Evo Morales es habilitado por el Tribunal Constitucional para ser candidato a presidente en 2019, cuando un referéndum se lo prohibía, inmediatamente el Tribunal Constitucional saca otra sentencia
Constitucional, señalando que los parlamentarios obligados a renunciar para buscar la reelección o buscar otro cargo público electivo, no estaban obligados a renunciar, aunque la Constitución decía lo contrario, y con eso se equiparó ese aspecto. Y veíamos a diputados y senadores en campaña para ese cargo u otros, pero viniendo a la ciudad de La Paz a sesionar, obviamente, y no perdiendo un solo centavo de eso, por supuesto. Entonces, es así la mentalidad. Obviamente cuesta mucho hacer un cambio, pero hay que empezar a hacerlo. Marcelo. A ver, hay en términos generales, creo que es una discusión un poquito más, yo lo plantearé ahorita teórica rápidamente. En términos generales, en los últimos 15 años, la ciencia política ha producido varios libros que hablaban del fin de la democracia. Varios. Es verdad esto, ¿eh? Fin de la democracia. Pero hay una línea ahí también de trabajo, que es el fin de qué tipo de democracia. Y hoy día la que está puesta en entredicho, en el análisis, en la discusión, en el debate, es la democracia liberal representativa. La otra no, la democracia participativa y directa, no está puesta en entredicho. Es esta otra, la que sí está puesta en entredicho por los mecanismos constitucionales, porque hay líderes que no respetan la ley, etcétera, etcétera. ¿Por qué la otra no? De alguna forma yo lo veo como una vieja tesis sociológica que da cuenta de que, y creo que lo hemos hablado varias veces, somos un Estado débil en Bolivia con una sociedad civil fuertemente organizada. Eso nos caracteriza a nosotros. Entonces, si tienes un Estado débil, pero una sociedad civil fuertemente organizada en todos los niveles, ¿qué te queda? Te queda pues la personalización de alguien. Alguien tiene que manejar y administrar a esa masa movilizada. Alguien lo tiene que hacer. Para añadir un dato más histórico, el 63, Víctor Paz quiso cambiar la Constitución, quiso cambiar para que haya reelección por una vez y le fue como le fue, ¿no es cierto? Entonces, creo que son elementos, por eso que se van asentando en nuestra realidad, y no digo que sean, digamos, como una espiral hacia la nada, hacia el fracaso, sino que creo que más bien hoy día es un momento importante en el cual tenemos que hablar, porque realmente son temas que a menudo uno pensaría en sistemas democráticos, esto está resuelto y está superado. No, para nada. Lo del 16 no ha estado resuelto ni superado. Lo que le vaya a ocurrir hoy día en el MAS internamente no va a resolver y va a superar el 2016, no lo va a hacer. Va a volver, es decir, estos temas van a volver a regresar, porque eso es la democracia, es decir, es un contexto histórico en el que uno puede volver a repetir y repetir, hablar de temas que se creían superados. No, y además que se cumple la máxima de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Sí. O sea, vamos a volver a cometer los errores una y otra vez. No quiero cambiar de tema porque estamos en la misma sintonía. Uno de los rasgos claves en una autocracia es identificar a un enemigo, la polarización. Evo Morales durante años decía la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, el imperialismo, etcétera, 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 el norte, el sur, en fin. Ese tema de la polarización y la lateralidad es típico de una autocracia. Ahora es el movimiento socialismo completamente fracturado o aparentemente fracturado, voy a poner ese adverbio, aparentemente fracturado, el que identifica un enemigo dentro del propio MAS. Para Arce es Evo y para Evo es Arce, ya está. Pero luego aparece otra derecha. ¿Existe otra derecha en el país, Paul? O si hay una derecha, no lo sé. Lo que pasa es lo siguiente, hay que tomar en cuenta que primero, a ver, una derecha como tal existe, pero no con presencia en el legislativo, eso es lo que hay que señalar. Dos, que la historia es tan cíclica en Bolivia que desde que ingresamos a la época de la democracia pactada, post gobierno de izquierda de la UDP y antes de Evo Morales, por supuesto, claro, el hablar de izquierda era mala palabra, porque el hablar de derecha era buena palabra. Después de Evo Morales, hablar de derecha es sinónimo, no me pregunten por qué, ya sabemos, claro, separatistas, terratenientes, etcétera, y hablar de izquierda es bueno, ese es el contexto que se tiene actualmente, por supuesto. Obviamente en este momento hay grupos, sí, se pueden identificar de derecha, libertarios, son bastantes por si acaso no unificados, en torno a lo que es, por ejemplo, la ideología de Milei o lo que propone Bukele.
porque así como hay populistas de izquierda, los hay también populistas de derecha. Correcto. Paradójico, Bukele empezó dentro de la izquierda y ahora la ha sepultado en El Salvador, por si acaso, eso es algo, y bueno, así es la política. Pero resulta lo siguiente, en este momento hablar de una propuesta de derecha como tal, a nivel de partidos no la va a existir, no va a haber. Obviamente, en base a los que están en absoluta vigencia, por si acaso, que ya no son 11, ya son 12, ya se anunció uno más, que ya solo falta la firma de sala plena y ya va a estar con la personería jurídica vigente, ya lo informó el vocal Tawichi. Pero ahora hay que hablar lo siguiente, ¿realmente hay o es viable una derecha? Puede ser viable en la medida en cómo pueda hacer dos cosas. Primera, renovar la política en todo sentido de la palabra, desde nuevos liderazgos, por una propuesta de país. Y dos, no nos olvidemos que tras años de Evo Morales, tras años de exclusión social, porque ese fue un tema muy fuerte de la democracia pactada, que la gente no se sentía representada por nadie, llega un gobierno que los hace, así sea en discurso, que se sientan representados. Entonces, frente a eso hay denominadas conquistas sociales, especialmente, por ejemplo, los bonos, ciertos programas, por ejemplo, mi primera vivienda, etcétera. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta qué harían estos políticos que se ya definen de derecha, por supuesto, se definen de derecha, frente a estas políticas sociales. Las eliminarán, las acomodarán, ¿qué harán al respecto? Entonces, nosotros vemos que un parlamento actual, con la actual composición, obviamente, claro, Arce dice que es la derecha la que le está haciendo problemas por la oposición. No toda la oposición es de derecha, hay que decirlo, hay que aclarar ese punto. Y obviamente dice que los evistas son la nueva derecha, cuando en realidad ni política ideológica o conceptualmente se lo ve a Morales cercano a una ideología de derecha, la cual por si acaso ha combatido, pero del punto de vista de lo que es el discurso, la pelea que se tiene entre arcistas y evistas, ahí está. La respuesta es, uno es de derecha, tiene que ser el malo en el discurso. Pero aquí lo que yo voy es el nivel de polarización. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta lo siguiente, el MAS en sus discursos necesitaba polarizar la elección entre ellos, los del campo popular, los que eran de la gente, frente a la derecha malvada, perversa, que quiere quitarte tus derechos. Cuando ya hay una división entre más y más, obviamente se necesita ponerle a alguien el apodo de derecha. ¿Para qué? Para seguir con esa polarización en todo sentido. Quien está en el gobierno siempre va a necesitar polarizar. Y así la derecha no entienda ni siquiera el concepto de lo que es derecha, porque hay muchos que dicen que son de derecha y hablan de políticas populistas, claro, de derecha. Obviamente hay que saber que sí o sí se necesita construir en el imaginario ciertos enemigos dentro de este campo de la derecha, para así poder enfrentarlos y que la gente en las urnas termine votando por alguien que es antiderecha. Marcelo Arequipa. Mira, a ver, el tema de la polarización yo lo sitúo en un eje que tiene que ver una relación amigo-enemigo, ¿no? Es decir, ¿te manejas bajo ese eje de coordenadas o te manejas bajo el eje de coordenadas de los adversarios? Voy a poner dos ejemplos. Evo Morales lo considero ya Luis Arce traidor. Y ya ha manifestado la idea de que es por las buenas o por las malas, y los que están cerca de él ya ha manifestado la idea de que el día siguiente de que asuman ellos se van a ir a la cárcel, ¿no? Y esa es una relación amigo-enemigo, es su enemigo al que hay que destruir, no es su adversario. Autócrata, entonces. Al otro lado, Luis Fernando Camacho, es exactamente lo mismo, hay que terminar y hay que barrer y hay que eliminar el movimiento al socialismo, ¿no? ¿Otro autócrata? Es relación amigo-enemigo. Al otro lado, un político ya de oposición que dice, es verdad, estoy preocupado por el tema de los combustibles en el país, pero además les anuncio que en 30 días voy a traer un bus eléctrico a la ciudad. Ya. ¿Quién es ese? Ya. Y ese no tiene nada que ver con una relación, una posición política, le está hablando a la población. No se está metiendo en una discusión entre políticos y tampoco está diciendo, este es mi enemigo. No está hablando de eso, está diciendo, sí hay preocupación por el tema de los combustibles, pero acto seguido, además de eso, que ya se encargarán de resolverlo si es que los resuelven, qué sé yo, pues dentro de un mes voy a traer el primer bus eléctrico a la ciudad. Reyes Villa. No, sí. Claro, y eso
y ese es un político de oposición. O sea, a eso me refiero con... Es Estaría una relación más de adversarios. Más a la derecha, ¿no? Claro, pero es exactamente, pero es oposición. Y además estoy planteando la idea de que él no está identificando en su discurso una relación de enemigos, sino es una relación entre adversarios, con una propuesta. Ya es decir mucho que va a traer un bus y que lo va a cumplir, ¿no? Al otro lado, o al frente también, si quieres, un político en el país que dice, nos vamos a ver en las urnas y en las urnas los vamos a derrotar. Luis Arce. Yo no le he escuchado decir a Luis Arce que lo va a eliminar Evo Morales o o que tiene que eliminarlo a Camacho, como decían, se tiene que pudrir Leopoldo Fernández en la cárcel, ¿verdad? Hemos escuchado varias veces de eso. Entonces, hay quienes se manejan hoy día por la línea de una relación entre adversarios políticos, que es normal y es natural tenerlo en política, y hay quienes se manejan más bien por la línea de amigo-enemigo, porque hay que destruir al otro. Entonces, quienes están en esa línea de la relación amigo-enemigo, creo que hoy día se equivocan. Perdón, Marcelo, quiero hacer un matiz aquí. ¿Y quién metió en la cárcel con prisión preventiva a Yanine Áñez? Claro. Sí, ¿Quién detuvo el 28 de diciembre de 2022 de una forma muy cuestionada y cuestionable a Luis Fernando Camacho, Luis Arce, ¿no? Sí. Es decir, Exactamente. Pero estoy sea, hablando del discurso, declarativamente, ¿no? No, No, claro. Claro. En el discurso, ¿no? En Pero el discurso, los ¿cómo te hechos, planteas? Pero en los claro, hechos, Marcelo, es otra cosa, ¿no? puede gustarnos o no, y eso ya es, digamos, forma parte del análisis sin duda, pero para mí hay esos signos en los discursos que son... Que cambia mucho ya el panorama de qué es lo que está pasando en la coyuntura y en el país. Por eso ¿no? a mí esto de la fractura expuesta del MAS me genera ciertas dudas, porque identificando un enemigo que podría ser un eventual partido de derechas o un eventual líder de derechas, los dos aparentemente opuestos, puedan llegar a formar equipo. Sí. A mí no descarto, en política no se puede descartar nada. Paul, para ir cerrando. Paul. Considero de que esto de acá que se está viendo solamente lo que hace es enriquecer todo aquello a lo que llamamos nosotros política boliviana, que es algo fantástico en todo sentido. Obviamente la idea cuál es, ya Marcelo lo decía implícitamente, no jugar bajo ningún argumento a la polarización, porque en este momento hay actores que quieren jugar a la polarización Evo Arce, suprimiendo cualquier otra posible o candidatura o propuesta, las estoy separando. Una cosa es una candidatura, otra cosa es una propuesta. Pero obviamente aquí lo que se ve es una polarización que se tiene en todo sentido, polarización que les está dando buenos resultados a Evo y Arce. Están concitando y reuniendo toda la atención pública, toda la atención nacional, ellos dos. ¿Para qué? Yo siempre he dicho, hay una gran posibilidad de que ambos vayan por separado a las elecciones, de que ambos, como están polarizando todo, tengan ya obviamente un nivel de ventaja al respecto, estimados amigos. Pero también hay que tomar en cuenta, yo siempre lo he dicho, ¿ellos quieren polarizar la elección? Sí. Y es más, resolver este conflicto que están viviendo internamente, no por una primaria, porque en Bolivia las primarias son absurdas, bajo el sistema que se tiene, bajo lo que es la inobjetable vía electoral. Imagínense una segunda vuelta entre ambos. Por supuesto, es lo que ellos quieren, pero la idea tiene que ser que de los 22 precandidatos de oposición que ya yo he contado, 22, sí, 22, ¿cuál de ellos se va a postular? ¿Cuál de ellos hará un bloque mayoritario? No creo que existan frentes únicos. O, en su defecto, ¿qué propone para el país? Obviamente ya estamos en camino a eso y hablar de eso en este momento en Bolivia no es prematuro, para nada y nunca lo va a ser. Cerrando, Marcelo. Muy cortito, creo que nos estamos dando cuenta, y eso es importante también para la población, de que las agendas democráticas y las agendas antidemocráticas no están solo de un lado del espectro ideológico, están también en todos los lados del espectro ideológico. Hay actores que están jugando a construir democracia y hay actores que juegan a destruir en realidad igual la democracia para conseguir sus propios fines, en el oficialismo y en la oposición. Y creo que eso es importante también, ¿no? Marcelo Arequipa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Paul Coca, un abrazo.